Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada te quiero desear una feliz Navidad. Yo sé que hoy se celebra Navidad, así es que feliz Navidad. Y obviamente compartirte que este va a ser el último podcast de este año, por así decirlo. Ya sé que el año pasado, o mejor dicho, el lunes pasado, yo ya estoy del año pasado. El lunes pasado obviamente no hubo podcast, creo que estaba tratando yo de organizarme y aparte de que recibí a mi familia que ya tenía un año de no verlos, entonces estoy súper emocionada y lo que le sigue. Entonces, a final de cuentas, sí te quiero desear el día de hoy una feliz Navidad y que esta Navidad esté llena de muchísimas cosas buenas, de alta vibración, que la verdad es que si me pongo a pensar cómo ha sido este año, porque la verdad es que eso sí lo hago y eso sí lo realizo, el tratar de hacer una introspección de cómo ha sido mi año y cómo se plasmó este año, que aparte de, fue un año de muchísimo movimiento, de obviamente decesos en la familia, entonces sí fue ahora sí que un jalón de orejas enormemente, pero no quería despedir este año sin desearte que tengas un mega feliz año y obviamente empezamos con la segunda temporada, ya empezando el año nuevo, digo, sí va a salir un podcast hablando del año nuevo y bla, bla, bla y todo eso y lo demás. Y sobre todo para seguir plasmando todo lo que vamos a hacer en este 2024. O sea, la verdad es que estoy muy emocionada y estoy súper contenta y lo que le sigue. Entonces, esta parte de poder celebrar la Navidad, la verdad es que me encanta y no por nada yo empecé a hacer los ejercicios del agradecimiento de los 28 días de agradecimiento en el grupo de Facebook de Reconoce tu guía divina porque se me hacía algo importante y se me hacía algo importante porque la verdad es que cuando empezamos nosotros a elevar la frecuencia o elevar nuestra energía, que es parte de nuestro proceso y es parte de nuestro camino y es parte de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, empezar a plasmar ese tipo de cosas, ¿no? Empezar a poner atención, qué es lo que te está deteniendo para que sigas fluyendo, qué es lo que te está deteniendo para que puedas tú seguir plasmando tu misión de vida y obviamente seguir trabajando en ti. ¿Por qué? Porque la verdad es que el trabajo que nos corresponde a nosotros como almas en esta experiencia terrenal o en esta fisicalidad es precisamente eso, empezar a trabajar desde adentro. ¿Por qué? Porque la experiencia terrenal precisamente es eso en particular, ¿no? El darte la oportunidad de poder abrazarte fuerte, el caerte en el proceso, pero empezar a cambiar las creencias limitantes que no te han dejado dar los pasos necesarios, que no te han dado permiso de poder seguir avanzando. Entonces, todo eso, el hecho de yo sentarme para poder revisar cómo está o cómo estuvo mi año, en qué cosas, por ejemplo, me caí, ¿no? En qué cosas tengo que poner más atención, en qué otras cosas necesito enfocarme para poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque soy de las personas que cuando algo sucede en mi vida en particular, y esto es muy particular, muy personal mío, ¿no? Cuando algo sucede en mi vida personal que afecta mis emociones, la verdad es que sí me doy la tarea de dar un paso hacia atrás, ¿no? En la parte, digo, si ya me has escuchado y me escuchaste en mis en vivos, te decía, ¿no? Esta parte de la muerte de mi suegra, que aunque yo ya estaba esperando la razón, sobre todo porque era una persona alcohólica, entonces sabía yo que algo iba a suceder. No tenía ni siquiera la menor remota idea del cómo iba a suceder, pero yo sabía que eventualmente iba a pasar. Entonces, en esta parte fue la primera intención que yo tuve, o mejor dicho, el primer encuentro energético que yo tuve fue descubrir que mi clarisensibilidad se abrió, ¿no? Porque cuando yo llegué a su departamento para poder limpiar el espacio, porque sí, aunque no lo creas, sí lo limpié, porque para mí era importante que la gente o la gente nueva que iba a llegar a ese departamento en particular no se quedara con la energía, ¿sí? Yo siempre, y sí, eso sí lo sé, yo siempre me he guiado el cómo me siento, el cómo las cosas me hacen sentir. Y dije, si la gente llega a ese nuevo, o sea, llega a su nuevo hogar, porque a final de cuentas va a ser el hogar, y no sé por cuánto tiempo, dije, es que la gente no se merece, o la gente nueva que vaya a rentar ese departamento, no se merece la energía. Porque era una energía para mí de muy baja vibración, que yo entendí, porque al final
como yo no entendía en un inicio qué era lo que estaba pasando y no entendía cuál era la razón de ser y el por qué yo estaba sintiendo tantas cosas, me llegó el mensaje precisamente de que lo que yo estaba sintiendo era esta desolación, ¿no? O sea, me llegó la palabra en inglés, que obviamente me llega la palabra y yo dije, en la torre, y yo, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque nunca lo había escuchado antes. Y vaya que tengo muchos años de estar hablando inglés, y leo en inglés, entonces que no sepa yo cuál era el significado de la palabra, ya te dice algo. Y para mí era vamos a ver, vamos a checar el dato, o sea, vamos a ver qué es lo que significa. Como yo todavía no abrazaba el todo, ¿no? Abrazaba la idea o abrazaba la situación, pues a final de cuentas terminé yo pidiendo ayuda y asistencia de alguien afuera de todo esto que yo estaba viviendo para que me diera claridad en la situación. Sí, Serafina pide ayuda también, porque es parte del proceso. Yo no puedo sola, digo que ya sé, no trabajo sola en particular, pero no es como que, sí, bueno, ya lo entendí, con permiso, ya me voy. No, necesitaba a alguien ajeno, alguien allá afuera que me pudiera asistir. Recibí la ayuda y me dio toda la claridad de vida por haber, ¿no? Y de los mensajes que me entregaron ese día, pues fue esta parte donde que yo no hubiera tenido la capacidad de poder ver la oscuridad, por así decirlo, ¿sí? Porque al final de cuentas era una parte de sus propios demonios. O sea, a mí me queda muy claro que nosotros no nos pescamos de seres de baja vibración, sino nuestros miedos. Al final, que ese va a ser uno de los podcasts que no va a ser el primero que saque para el 2024, pero sí va a ser uno de los que voy a lanzar el siguiente año, porque es importante hablar del miedo. Entonces, en esta parte de entender su miedo o comprender el miedo de mi suegra, pues fue yo también entender, y me decía el terapeuta, me dice, es que tú no hubieras podido tener la idea general de lo que estaba pasando si tú no hubieras descubierto tu luz en un inicio. Y yo, blanca, o sea, dije, en la torre. ¿Por qué? Porque sí ha sido para mí todo este 2023, ha sido un año donde me tocó realmente encontrar mi origen, ¿no? Entender mi origen, entender desde dónde viene o proviene mi alma. Sí, me entró la curiosidad y pues no lo solté hasta que no me llegó la respuesta. Pero con esto quiero decirte que a final de cuentas, todo lo que viene antes de yo poder entender y comprender mi origen, fueron muchísimos años, ¿no? Este 28 de diciembre, ya te iba a decir febrero, este 28 de diciembre cumplo 14 años al servicio. Entonces han sido 14 años de yo sumergirme en mí, el yo entenderme a mí misma, el yo comprender quién soy, a dónde voy, cuál es parte de mi misión de vida, y todavía sigo descubriendo esas cosas. ¿Por qué? Porque todavía no tengo claridad del cómo puedo yo compartir el mensaje, y que a mí se me hace muy, muy fácil decir, sí, voy a hablar de esto y de esto y del otro, pero a final de cuentas no tengo una estructura, como te puedes dar cuenta, no tengo una estructura en lo absoluto para poder compartirle el todo, ¿no? Y es parte de este proceso y es parte del trabajo. Entonces, en esta parte me quedó muy clara que, pues al final, sí, descubrí, entendí, reconocí mi origen, pero pues no hubiera podido yo hacerlo si yo no hubiera trabajado tantos años antes, ¿no? Esta parte de trabajar, de sumergirme, de ahora sí que desnudarme, ¿no? Desnudar mi alma, desnudar mi esencia, desnudar mis cosas y presentarme vulnerable. Creo que son de los puntos más importantes de todo este descubrimiento o aha moments que le llamo yo, que he recibido durante de estos años, ¿no? Y sigue, porque esto no termina. O sea, esto sigue. Entonces, al final yo no quería que se terminara el año sin desearte a ti, que me escuchas y que eres, obviamente, eres un fiel seguidor, sin llegar aquí y desearte una feliz Navidad, ¿no? Espero que estés acompañado por todos tus seres queridos, y aquellos seres que ya no se encuentran físicamente aquí en la tierra, pues también te están acompañando a celebrar el día de hoy. ¿Sí? O sea, aún así que no seamos capaces nosotros de poderlos ver con los ojos físicos, están alrededor de nosotros, ¿sí? O sea, siempre están y siempre se presentan de una u otra forma. Entonces, abraza todo este día y espero de todo corazón que esté lleno de bendiciones para tu más alto bien. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y de veras que gracias, gracias, gracias por estarme escuchando
durante todos estos episodios que ya salieron, porque pues al final es mi primer podcast, pero es parte de lo que el camino del alma nos entrega, ¿no? El poder entender cómo ha sido el proceso, el entender el cómo salgo, ¿no? De la situación que estoy viviendo y abrazo las cosas que sigo sin entender, pero a final de cuentas me toca entender. Entonces, de veras que gracias, gracias, gracias. Y lo que sigue de gracias, porque la verdad es que sí tengo muchas cosas que agradecer, sobre todo cuando una lleva sus 28 días de crecimiento, creo que ya me quedó bastante clara, o mejor dicho, claro, el hecho de poder comprender el cómo puedo yo llegar a presentar y por eso hasta el día de hoy, o mejor dicho, con este podcast vamos a dar por finalizado la primera temporada del Camino del Alma. Entonces, estate atento porque el siguiente año vengo con muchísimas cosas de qué platicarte, contarte y sobre todo también platicarte del programa de certificación de sanadores de almas, que es un programa maravilloso y es increíble. Entonces, me puedes seguir en mis redes sociales. Empezando por Facebook, me vas a encontrar como serafina.pau González. En Instagram me vas a encontrar como serafina-pau González. En YouTube me encuentras como Serafina Pau González. Y obviamente nuestro podcast, que es El Camino del Alma. De veras que te agradezco que me hayas acompañado durante todo este año. Bueno, mejor dicho, desde que salió el podcast, pero ha sido el poderte entregar cosas y obviamente ha sido altas y bajas donde, sí, voy a hacer esto y de repente no lo hago, pero es parte de mi proceso y es parte de lo que yo llevo. Entonces, gracias, gracias, gracias por ser y por estar. Gracias por escucharme. Gracias por darte la tarea y entregar tu energía estando aquí, escuchando todo lo que digo. Y de veras que recuerda que si nadie te lo ha dicho el día de hoy, te amo, te mando un mega abrazo lleno de luz y vamos a festejar en grande esta Navidad. Entonces, pásale increíble y obviamente nos escuchamos el siguiente año. Bye.